Claro, y luego que la oposición no lograra reunir los votos para aprobar esta acusación en contra del presidente Sebastián Piñera, vamos a ir recogiendo algunas repercusiones y opiniones y vamos a tomar contacto de inmediato con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, a esta hora. ¿Cómo está, senador? Muy bien, buenos días. Hola, senador, gracias por el contacto. Senador, bueno, ya veíamos algunas de las reacciones en el gobierno con cierto alivio, también veían este resultado, pero me gustaría conocer cómo interpreta usted más bien la votación del día de ayer en general, el que no hayan estado los votos, pero que la oposición haya votado alineada también en un hecho tan políticamente tan grave como es una acusación constitucional contra el presidente. Mire, yo creo que el gobierno no está leyendo bien lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional, llega al Senado y el Senado, la oposición, la gran mayoría del Senado dice que corresponde aprobar esa acusación constitucional que destituye al presidente. Sin embargo, no tenemos suficientes votos, porque el quórum es muy alto. La oposición entera son 24 votos y aquí se requerían 29. Nosotros estuvimos muy unidos en esto. No solo unidos en la votación, sino que unidos en los argumentos. Aquí los argumentos fundamentales fueron que el actual presidente de Chile es un presidente que se mueve permanentemente en muchos actos, en muchas omisiones también, en el borde de la Constitución, en el borde de la legalidad, y que en el caso específico de Dominga hay antecedentes suficientes como para formarse la convicción de que el presidente sabía lo que estaba ocurriendo y no previó, no actuó, no tuvo la consistencia propia del cargo que tiene. Y esto también ocurre en términos del honor del país, porque fue el gran gestor de Escazú. Pero en la medida que esto ya llegó al final, Chile, al final dice no lo firmo. Y esto tuvo repercusiones directas en Dominga. No solo con Dominga, aquí siempre hay mucho más antecedentes. Quiero señalar de que la opinión del Senado, el Senado opera como un juicio político, una justicia política, porque por algo la Constitución le entrega al Parlamento, a la Cámara de Diputados y al Senado pronunciarse en este tipo de situaciones y no en la justicia ordinaria o la jurisdiccional en general. Bueno, y eso es lo que ocurrió. Aquí tiene que entender el presidente, los ministros, de que aquí hay una señal clara de cuestionamiento a los actos del presidente en materia de ligar los negocios con la política. Casos hay varios, se hizo un largo listado de casos, desde cuando él compraba empresas con pérdida y operaba también en el borde, tuvo que devolver parte de esos recursos. Senador, cuando él vendió las acciones de LAN y también operó por el borde, o incluso más cercanamente, cuando en enero del año pasado se discute la reforma tributaria en el marco de entendimiento COVID del conjunto de la fuerza del Senado, ellos entre gallo y medianoche cambian una norma muy importante en la ley, en la noche, que era terminar con el sistema que se había creado en la reforma del 2014 para efecto de controlar todo lo que ocurría con los capitales chilenos en los paraísos fiscales. Y lo cambian. Hasta ese momento esto era algo que tenía que entregar las 700 empresas que operan en los paraísos fiscales tenían que informar a impuestos internos lo que hacían. A partir de esta norma ya dejan de informar y solamente tienen que responderle impuestos internos cuando le consulta. O sea, es toda una permanente conducta. Ajá. Ahora, el abogado Jorge Gálvez planteaba que no solo se requería un juicio de carácter político, sino que también tenía que tener cierto sustento desde el punto de vista legal, ¿no? Y en ese sentido hay un juicio abierto contra el presidente. El Ministerio Público está analizando estos nuevos antecedentes. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que se aprobaba esto y finalmente la justicia declaraba inocente al presidente de los cargos que se le están indagando? Bueno, es una situación hipotética la que usted plantea y que puede llegar a ser así, porque efectivamente el presidente se mueve en el borde y aquí para los senadores aquí hay un problema de convicción, no de convicción con los antecedentes de que se disponen. Nosotros no investigamos, nosotros no tenemos los instrumentos para seguir cada uno de los documentos de la forma específica. Recogimos los antecedentes y a partir de eso nos formamos una convicción. Aquí la convicción clara es que el presidente sabía lo que estaba ocurriendo en toda esta operación y no actuó con la prudencia, con la seriedad, como es propio de un presidente de la República,
oportunamente. Es que, y no actuó y creo que era normal. Bueno, es que ahí también hay una diferencia, porque según la defensa del mandatario dice que aquí no se puede imponer un castigo cuando no hay pruebas. Entonces, lo que se ha argumentado también desde el gobierno es que de eso no hay prueba alguna y es un argumento que se ha sostenido en el tiempo. O sea, si usted dice que no hay pruebas, pero tanto la Cámara de Diputados nos ha entregado un conjunto de antecedentes. Yo no lo digo, lo dice el abogado defensor del presidente. Claro, pero él permanentemente decía que no había pruebas. Usted sabe cómo son los abogados, hay opiniones en uno y otro sentido. Yo no soy de formación abogado y a uno le cuesta formarse un criterio afirme. Pero finalmente aquí no es un problema de una prueba legal, es de una convicción. Y la convicción era clara. Aquí el presidente sabía lo que estaba ocurriendo, sabía las implicancias que esto tenía. O sea, no midió las consecuencias. Hay un largo listado de hechos, es propio de la conducta del presidente en la relación de los negocios con la política, pero también en la forma de procesar los acuerdos, en la forma de analizar. O sea, podríamos dar un largo listado y aquí la señal clara para la historia, para la sociedad y para la historia es que el Parlamento considera que no es propio de un presidente de la República, la mayoría del Parlamento considera que no es propio de la forma de desempeñarse como presidente de la República, poner los intereses propios por encima del interés general o al menos no asumir las consecuencias de la contradicción entre ambos intereses, en este caso de familiares y de amigos de él. Hay también otros argumentos que van desde el gobierno, críticas, senador, y que tienen que ver con la institucionalidad de nuestro país, de hacer un mecanismo como este o acudir a un mecanismo como este con el precedente que pudiese comenzar a marcar. Entonces, acá, ¿cómo ve ambos cuestionamientos? Desde un principio se habló de la institucionalidad, de querer destituir a la primera autoridad del país por una parte, y cómo esto podría comenzar a ser una costumbre quizás del Parlamento para futuros mandatarios. Yo creo que es muy importante lo que usted señala, porque al presidente y también a los sectores de derecha que lo defendieron, no asumen de que el mundo es distinto. Aquí estamos en un contexto de la democracia distinto. Aquí ya se acabó el tiempo de que las autoridades eran invulnerables, eran autosuficientes, que podían hacer ciertas cosas que no se le podían cuestionar. Estamos en un mundo distinto. La distancia con la élite es una de las cosas que tiene más descontento, no solo en Chile, en el mundo, con la democracia representativa. Entonces, pues, creen que esto va a seguir igual, que esto que se hizo en otros tiempos podrían seguir manteniéndolo. Yo creo que desgraciadamente no se entiende. Desde los últimos 60 años han habido dos presidentes de derecha, además de Pinochet. Dos. Y que se esté cuestionando a uno de ellos por cuestiones que tienen que ver con principios, que tienen que ver con conducta y que tienen que ver con cuestiones éticas, la verdad que tienen que reflexionarlo lo menos. Nosotros tenemos que reflexionarlo y reflexionamos a propósito de esta acusación, pero ellos también tienen que reflexionarlo. La derecha, el presidente tiene que reflexionar de que aquí están en juego cuestiones mucho más profundas y que hacen que la ciudadanía desconfíe de la política, de los políticos y de las instituciones. Aquí hay acciones que no son adecuadas, que no son correctas, que transgreden las normas constitucionales y legales o están en el borde de ello. Y eso es lo que hemos dicho con mucha fuerza y con mucha claridad. Y esperamos que esto quede en la conciencia de los políticos, entre comillas, con mucha fuerza. Senador, ¿y cómo evalúa en ese sentido el rol de los senadores oficialistas, digamos? No es una sorpresa que hayan votado en contra, solo se abstuvo Manuel José Sandón, pero me gustaría conocer su visión sobre el rol que tuvieron ellos también en esto. Mire, es una situación muy difícil. Conversamos con varios de ellos y varios de ellos coinciden en privado de que el presidente tiende a moverse de una manera que está en el borde de la constitucionalidad y la legalidad. Bueno, pero yo creo que no me atrevo a decir más sobre ellos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ellos más? ¿Qué es lo que significa esto? Que esto quede claro. Yo creo que hay senadores que son muy rigurosos en esto, en sus propias formas de pronunciarse sobre ciertas normas, etcétera. Bueno, que piensen la manera en que actúa el presidente de tal forma de que en su partido y en la cultura política chilena esto no sea normal lo que ha hecho Piñera como forma de actuar en política y que claramente entremos en otros tiempos. Respecto a la supuesta irresponsabilidad de la oposición, a partir de lo que plantea la Cámara de Diputados en el Senado,
de plantear esto. La verdad que yo creo que tienen que ser más reflexivos. La oposición el año 2019 el Partido Socialista fue muy presionado el año 2019 para sumarse a toda una línea de buscar derrocar a Piñera, sacar a Piñera del gobierno. ¿Y qué dijo Isabel Allende? ¿Qué dijo el Partido Socialista? Dijo, los gobiernos se eligen por los 4 años. Y ahí, a partir de eso, se buscó un camino institucional de salida a la crisis que produjo el estallido. Y la salida institucional fue la Convención Constituyente, que está avanzando y esperamos que llegue a buen destino, porque la institucionalidad democrática creó un mecanismo para procesar todo Senador, esto. Hoy día la situación es distinta. Usted hablaba de las conversaciones en privado que tuvo con senadores del oficialismo. ¿Usted cree que en algún momento analizaron la posibilidad efectivamente de aprobar la acusación? No, yo no lo vi nunca eso, no, porque tenía otras implicancias, no, la verdad que eso no era... Nunca lo vi, por lo menos, pero sí lo que yo me estoy refiriendo a que hay un presidente, una forma de ser presidente que está la relación entre negocios e intereses personales y la política es muy discutible. Senador, en otro tema, pero que se va a ver hoy, porque esta semana ha sido bien intensa, en cuanto al cuarto retiro, se conforma esta comisión mixta. Incluso se ha adelantado algunas horas de su funcionamiento. ¿Esto podría apurar el debate para la votación del cuarto retiro? No, esto va a ser después de la elección de todas maneras. Si alguno quiso hacerlo antes, en ningún caso. Hay personas como el propio presidente el probable presidente de esta comisión mixta que sostiene que hay que hacer una reflexión más tranquila, más decantada, de tal forma de ver todas las implicancias que esto tiene. En el caso de nuestra bancada socialista tenemos el acuerdo de jugarnos por cambios significativos, contundentes al proyecto que nos llegó a la Cámara de Diputados. Primero, incorporar en la ley alguna norma que impide que haya un quinto retiro, un sexto y un séptimo, cerrar este ciclo. Por otro lado, amortiguar efectos que pueden tener la solución a la renta vitalicia y buscar alternativas, como un préstamo, en fin, algunos otros mecanismos, de tal forma que se amortiguen los daños, pero que además este sea el último y entremos en otra etapa para enfrentar los problemas. No puede ser que para enfrentar los urgentes problemas sociales tengamos que usar los ahorros provisionales de todos los chilenos. No puede ser. Senador Monte, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días.